citado. Así que vamos a pasar a la segunda pregunta. Os pido brevedad porque es casi la hora de comer y me interesa mucho que hagamos una segunda ronda. Aquí ya os dejo un poco libre, ¿eh? O sea, ir haciendo intervenciones todos vosotros en función de lo que penséis, sobre todo siendo el hilo de los anteriores ponentes. Vamos a hablar de liderazgo, del líder, o la lideresa, ¿de acuerdo? Es decir, ¿cuáles son las claves que de alguna manera debe tener de manera imprescindible una persona que lidere una organización y qué retos debe llevar a cabo, por dónde debería empezar? Y sobre todo eso, o sea, ¿cuáles son de alguna manera los ejes que tiene que promover este líder para promover ese cambio, esa transformación? Os dejo al libre albedrío. ¿Quién empieza? Juan, vale, genial. Lo que no son cuentas son cuentos. Muy bien. Estupendo. Al final tenemos que tener unos objetivos, ser capaces de medirlos de una forma cuantitativa y a partir de ahí analizar cuál ha sido el desempeño en un periodo determinado. Es decir, al final GRI te marca muy claramente lo que tienes que decir, la Ley de Información, Ofidencia y Diversidad te marca muy claramente lo que tienes que decir, lo que hace falta ahora es una estrategia. Arrimo el aspo a mi sardina, personas con discapacidad, ¿tenemos un verdadero plan de inclusión de la discapacidad o de los mayores, como muy bien comentaba el compañero? Es que no solamente es cumplir con la Ley General de Discapacidad, ahora, a partir de ahora, tenemos que cumplir también con la Ley de Cambio Climático. Se está debatiendo ahora la Ley de Movilidad Sostenible. ¿Tenemos objetivos serios para el ser neutrales de carbono? Es decir, que al final realmente tenemos que contabilizar todos nuestros logros y tenemos que analizar posibles desviaciones, pero con un objetivo muy claro también. Perfecto. Me gustaría también recoger un poco vuestra opinión. ¿Quién se anima? ¿Me animo yo? Perfecto, muy bien. Sofía. Bueno, el tema de los líderes, en concreto para nosotros dentro de la Fundación, es un asunto importantísimo, es un asunto material. Entonces, sí que es verdad, y lo quería citar aquí, aunque sea de manera muy breve, nosotros desde hace más o menos 3 años, la declaración estado de alarma, el resto lo recordáis todos, abrimos un espacio que se llamaba Líderes Responsables. Entonces, lo que buscábamos era una conversación directa con los primeros espada de las compañías para saber cómo enfrentan todos estos cambios, ¿no? Porque está resonando mucho el concepto de, bueno, ha resonado en Davos, ¿no? Se hablaba de la transición justa. Entonces, ¿qué papel tiene el líder en este concepto potentísimo que nos lleva a un mundo en transformación, un mundo que va muy rápido y un mundo en el que hay muchas incertezas? Entonces, con esos diálogos lo que pretendíamos era conocer cómo estaban encarando todos estos retos. Os podéis imaginar que en 3 años de recorrido de este formato los temas han sido muy distintos, porque desde marzo 2020 a marzo 2023 este formato sigue vivo, lo podéis ver en nuestra web, fundacionseres.org, lo podéis ver en YouTube, accesible, abierto a todos. Pero salieron conceptos, que son los que quería traer hoy aquí, que me parecían importantes, o sea, son una foto de dónde hay que prestar atención, que lo social es urgente y hay que atenderlo. Entonces, se ha hablado de bien común, se hablaba del contrato social, se hablaba del talento, upskilling, reskilling, se hablaba de diversidad, hoy lo hemos mencionado, es verdad que hoy es 8 de marzo, pero qué importante tener políticas inclusivas, políticas diversas dentro de las compañías empujadas por los líderes. Se hablaba, como no, de digitalización. Entonces, todo esto nos da también una idea de cuáles son esas características, qué demandamos de ese nuevo líder, ¿no? Y bueno, luego si queréis dejamos tiempo si nos queda para preguntas, pero... Sobre todo eso, hacernos llegar preguntas si queréis. Desde Responcat, ¿cómo lo veis? Sí, a ver, estaba pensando el enfoque que darle a la respuesta, porque traía unas notas sobre algunas competencias que pueden ser interesantes, ¿no? Quería hablar sobre la integridad, la confianza, la transparencia, la empatía, pero bueno, creo que oyes a la gente y te van cogiendo nuevas ideas, ¿no? Y sobre todo, pues como el tiempo es limitado, me gustaría hablar de coraje. Creo que al líder en el campo de la responsabilidad social le hace falta coraje. Liga un poco con lo que decía antes, ¿no? De que son muchos los retos y es muy, muy complicado abordar en la complejidad. Y hace falta coraje, porque finalmente tenemos que liderar delante de personas, sean personas internas de la organización o externas, clientes o sociedad, con retos que a lo mejor esas personas no están preparadas y nosotros estamos por delante. Y nosotros somos la empresa y estamos por delante.
Claro, ¿qué pasa cuando hay clientes que nos quieren comprar? Pues, ¿qué pasa si a mí me toca dirigir una empresa y esa empresa se dedica a fabricar productos ultracongelados que son cancerígenos y es lo que la gente me quiere comprar, ¿no? ¿O qué pasa pues si la gente me quiere comprar pues un producto, una crema para el sol y quiere que sea química y no física porque si no te queda la cara blanca, ¿no? Aunque eso pues también trae problemas de cara a la salud y de cara al mar, ¿no? ¿O qué pasa si la gente, pues en mi empresa, pues no quiere cuidarse y yo como empresa quiero que la gente pues se cuide, ¿no? Y quiero promover la salud y un poco tengo que, bueno, claro, me planteo retos que van más allá de lo que me están pidiendo, pero eso es liderazgo. Eso es liderazgo. ¿Qué pasa si las mujeres en mi empresa, en mi entorno, son mujeres que quizá aceptan un marco patriarcal y de alguna manera yo tengo que, oye, pues intentar sensibilizar con algo que esas propias mujeres, pues a lo mejor no entienden que sea algo... Eso es complicado porque de alguna manera ponemos a la empresa y al liderazgo por delante de la sociedad. Eso es liderazgo. Lo otro es ir un poco a corriente, ¿no? Y es más fácil, ¿no? ¿Qué pasa cuando, pues por ejemplo, ya para hablar de retos también así complicados, ¿no? Cuando, pues a lo mejor te encuentras que hay grupos de interés que te manifiestan demandas, inquietudes, que tú consideras que no son éticas o que no son socialmente responsables o que no están suficientemente adecuadas a la sostenibilidad. Eso nos pasa cada día en cualquier organización, ¿no? ¿Cómo lo gestionas? ¿Ese liderazgo es realmente coherente, consecuente? Y hay cosas que quizás son, en este contexto pueden ser fáciles de entender, ¿no? Pero hay otras que todavía están en fase inicial. Igual que he dicho el tema de las mujeres, que quizá algunas pues todavía aceptan un marco de patriarcado y a ti, oye, pues no sabes un poco cómo jugar. Pues también, por ejemplo, pues aquí en Cataluña te encuentras, pues a lo mejor dentro de la empresa, pues personas catalanohablantes que cambian de lengua delante de una persona inmigrante. Y por tanto no están facilitando su inmigración, están condenándolas a no integrarse a la sociedad. Y se basan detrás de una conducta que tiene un componente racista, porque si la persona tiene la piel negra, pues cambias de lengua. Ah, eso, ostras, aquí a lo mejor hay una persona que dice, ah, pues sí, claro. Estamos hablando de liderazgo y de detectar situaciones que son anómalas, que no son normales. Pero hay temas en los que a la empresa todavía le cuesta aceptar que se tienen que abordar. ¿Y cómo se abordan? Porque quizá tú das un paso por delante de actitudes que están socialmente aceptadas. Ese es el reto de la responsabilidad social. No ir por detrás de lo que hacen todos. No ir con la cosa cómoda de sacar un logotipo y tal. Es abordar dilemas éticos que se plantean en la empresa y en la sociedad. ¿Por qué yo tengo que invitar a Hillary Clinton si Clinton es el nombre de su esposo? ¿Tengo que aceptar eso? ¿O yo como empresa tengo que decir, perdone, yo a usted, aunque usted quiera llevar el apellido de su marido, y yo creo que es una actitud que no es correcta. ¿Puedo hacer eso o no? ¿O me la juego demasiado? ¿O es demasiado rupturista? ¿Puedo yo hablar con unos chinos y decirles que no acepto la manera como escriben discusión, que lo escriben con una forma, un ideograma que es una casa con dos mujeres dentro, porque una casa con dos mujeres es conflicto? ¿Tengo que aceptarlo o no? Entonces, no, claro, es que a lo mejor te había dicho los colegiados, y eso como es masculino genérico, hay alguien que se pondrá en contra. Yo hace mucho tiempo que me dedico también al tema del lenguaje de género y tal, pero para mí es mucho más grave Hillary Clinton o cómo se dice mujer en chino, o cómo se escribe mujer en chino. ¿Abordamos temas de ese tipo o nos quedamos en la facilidad, ¿no? en el confuismo, no sé cómo se dice en castellano? Eso es liderazgo. Entonces, esos son temas que quizá tenemos que encontrar los foros adecuados para, calmadamente, encontrar cómo abordamos esos temas y cómo no nos quedamos, pues, complacientes. Esa es la palabra que no me salía. Pues, gracias. Muy interesante. Fijaros la conexión que hay entre estrategia, comunicación, implicación y cambio. Cambio, porque se habla, hoy ha salido, toda la mañana ha salido la palabra transformación, cambio, regeneración, ha salido constantemente, pero eso no viene solo. Hay que hacerlo de manera consensuada. También se ha hablado mucho de materialidad, ¿no? De punto de encuentro, se ha hablado mucho de elemento compartido, de objetivo común. Pero es que, claro, por eso hablamos de activismo a veces. Es decir, el activismo no gusta a todo el mundo, pero el activismo conecta con las personas que sí que se identifican con eso. Por eso, ahora, también salía antes una diapositiva al respecto, me acuerdo que Forética decía en 2005, su primer termómetro, que el 58% de las personas estaban sensibilizadas con una compra responsable. Ahora ya supera el 85%. Ahora ya es lo que hablamos, es que es un camino sin retorno. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo desde la implicación. Así que estoy totalmente de acuerdo. Quedan dos personas por hablar. Me gustaría mucho que también dijerais vuestro parecer, por favor.
Sí. Ataco yo, si me permitís, voy a intentar bajar un poco del Olimpo el tema también, porque la ESG no solo es para grandes, también es para las pymes, y seguro que hay muchas pymes que estaban escuchando y pequeñas empresas, ¿no? Yo siempre les explico lo mismo. Integrar temas de responsabilidad y sostenibilidad es como ir al gimnasio a veces. Y me explico. Es complicado. Cuando llevamos mucho tiempo que no hemos hecho nada por nosotros, nos hemos cuidado o por lo que sea, nunca hemos hecho absolutamente nada o nos hemos abandonado, decidimos ir al gimnasio, nos apuntamos, vamos al gimnasio, el primer día lo damos todo, pero ya nos damos cuenta de que no estamos tan bien como pensábamos, que nos está costando mucho. Pero bueno, ahí se queda. Al día siguiente, cuando nos duelen partes del cuerpo que ni sabíamos que nos dolían y que no pensábamos que estaban tan mal, véase en empresas, departamentos y acciones y cosas que no estaban tan mal y nos damos cuenta de que están tan mal, nos entra el miedo y pensamos que eso ya no va a ser. Pues sí, que eso no es por nosotros, que hay otros que lo hacen, que hay otros que son capaces y nosotros no. Y entonces, ¿qué hacemos? Y decidimos, ¿no? A veces algunos abandonan, muchos abandonan por el camino. Otros lo que hacen es que dicen, bueno, va, mira, sigo yendo al gimnasio, porque estoy pagando el gimnasio, sigo con mis colegas, voy al gimnasio, vamos al bar, decimos que vamos, parece que estamos haciendo algo, este es el famoso greenwashing y demás que vamos a ver por aquí, ¿no? Y oye, que tengo hasta un equipo de pádel, pero no me esfuerzo en lo más mínimo. Sin embargo, hay otros que no, que sí que hacen otras cosas. Lo que hacen es esforzarse mucho más. Y siguen adelante y trabajan y al principio les cuesta mucho, les cuesta más de lo que realmente están consiguiendo, pero con el tiempo consiguen llegar mucho más allá y consiguen estar muchísimo mejor. Esto le pasa a la sostenibilidad lo mismo. Al principio es un camino muy difícil y el líder tiene que ser resiliente ante eso. Es muy difícil integrar todo esto. Un líder tiene que ser resiliente, un líder tiene que ser capaz de motivar, tiene que ser capaz de seducir, tiene que ser capaz de comunicar con pasión. No hace falta ser un gran comunicador, pero sí ser capaz de comunicar para que otros te sigan. Porque liderar al final consiguen transmitir de forma líquida que toda la corporación, que toda la empresa, grande o pequeña, y la cadena de valor se acabe impregnando de precisamente estos valores de sostenibilidad, estos valores de responsabilidad de la empresa. Y eso es liderar para mí. Yo creo que eso es importante. Entonces, las grandes empresas, de una manera u otra, y hay muchas que ya empiezan a tener estos departamentos, mejor o peor, pero empiezan a tener cosas, y como mínimo, como el que iba al gimnasio y hacía poco y se iba al bar la mitad del tiempo, hacía poco, pero algo hacía, como muchas empresas, hacen greenwashing, pero algo hacen. ¿Es bueno? No, pero mejor que no hacer nada también, ¿no? De cierta manera estamos haciendo algo. Pero lo importante es apuntarse ese cambio positivo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, las pequeñas empresas también pueden hacerlo, pero es un camino complicado, no nos vamos a engañar. Y el líder tiene que sacrificar muchas veces, tiene que estar dispuesto a sacrificar incluso beneficios, compañías, colaboraciones, comunicaciones, clientes, trabajadores, de todo un poco, y tiene que ser pues fuerte ante esto. Esto es un poco la visión que yo creo que tenemos que transmitir también a aquellos que intentan y no saben cómo. Y igual eres el CEO o igual no eres el CEO, porque las empresas pequeñas evidentemente al final está muy cerca la dirección, en las grandes no, pero no tienes por qué ser el CEO, puedes incluso ser capaz, lo que decía, de motivar, de ser resiliente, de trabajar. Hemos visto muchos ejemplos de grupos multidisciplinares que trabajan, que presionan y hacen la presión de abajo hacia arriba para que el de arriba se despierte y aunque solo sea por pesado o porque la competencia lo está haciendo, se dé cuenta de que es una necesidad. Muy bien. Xavier. Sí, a ver, seré breve porque supongo que todos tenemos un poco de hambre a estas horas. A ver, el líder lo que tiene que ser, ante todo, yo creo que es competente, ¿no? Competente y sobre todo con una gran capacidad de aprender, ¿no? O sea, es decir, esto por un lado. Por otro lado, yo introduciría el concepto de el líder tiene que involucrar a todo su equipo y a toda la gente. Por lo tanto, el trabajo en equipo es muy importante en cualquier organización. O sea, es decir, si hay una persona que lidera pero no tiene capacidad para involucrar al equipo para conseguir una serie de objetivos, pues verdaderamente de qué sirve un líder, ¿no? Si no involucra a todas las personas o a la mayor parte de personas de su organización. Esto por un lado. Por otro lado, lógicamente tiene que ser sensible a los retos que tiene la sociedad enfrente, ¿no? Los retos ambientales, sociales, de buen gobierno. Tiene que saber también gestionar los riesgos y la incertidumbre. En el momento actual es muy importante identificar los riesgos y gestionar la incertidumbre, porque todo es cambiante. Por lo tanto, como no hay nada estático, sino que todo cambia
y de una forma muy rápida, tiene que tener habilidad y cintura para situarse. Tiene que ser honesto, tiene que ser íntegro, tiene que propiciar dentro de la organización los valores éticos. Eso yo creo que es muy importante. Y sobre todo, y para acabar, lo que tiene que ser un tema fundamental es hacer aquello que dice que va a hacer. Y si no lo hace, explicar por qué no lo hace. Ser transparente. Yo creo que este es un valor muy importante de los líderes actuales. Juan, ¿querías apuntar algo más? Estamos hablando también de las pymes y de los líderes. Seguramente que todas las pymes, todos los autónomos que están aquí en la sala, seguramente pagan factura eléctrica. Pues al lado de los euros tienes un dato que se llama kilovatios. Y esos kilovatios ya los puedes transformar en huella de carbono. Vas a la página del Miteco y tienes un factor de conversión. Multiplicas 0,8 o lo que sea por los kilovatios que tienes. Ya tienes una primera huella de carbono. Si además pagas gasolina porque tú tienes un vehículo, una furgoneta y la utilizas, tú puedes hacer cuentas de todo el IVA que has pagado y todos los euros que has gastado, hacer cuentas de cuántos kilómetros han sido y ya tienes una página, por ejemplo, la Fundación Ecología y Desarrollo, Cero CO2, calculas ahí también la huella de carbono que tienes. Alcance 1, alcance 2, que es lo obligatorio. Si ya un poquito más vas a la página del Miteco, puedes incluso tener el sello de mido, reduzco y compenso. Es algo súper sencillo. Claro, a un autónomo no se le pide la memoria de sostenibilidad de Telefónica, pero puede hacer una cosa muy sencilla y puede empezar a avanzar poco a poco. Absolutamente de acuerdo, me identifico plenamente con lo que dices. De hecho, por eso es tan importante saber cómo cada una de las personas que estamos en esta sala y fuera de aquí podemos hacer algo por el planeta, por la sociedad y por la economía, por un nuevo modelo económico más responsable. Y de hecho, pequeñas cosas, como decís antes, ¿no? La innovación, no hay que hacer innovación disruptiva, puede ser incremental, o no hay que hacer cambios radicales. Y apelo a la cultura de la pyme, que estamos hablando de más del 90% de la sociedad española, que estamos de alguna manera, esto no es solamente cosa de las grandes empresas, que también, porque son tractoras. Estamos hablando de generar una cosa que se llaman ecosistemas, trabajar conjuntamente, que aquí hay personas que saben mucho del tema, yo me incluyo, en los cuales la gente se une con un propósito compartido, que es eso, poco a poco, conocerse, intercambiar y generar pequeños cambios a través de buen conocimiento. Y además, los consumidores y las consumidoras, cuando van ahora al lineal del supermercado, eso tienen cada vez más claro. Los móviles están haciendo verdaderos estragos gracias a esta trazabilidad. Hay que hacer uso de nuestro poder para cambiar las cosas, totalmente de acuerdo. Bueno, en este caso voy a dejar la mesa aquí porque se nos ha ido un poquito el tiempo con las anteriores mesas y quería agradecer a las personas que habéis participado en esta mesa, que he encontrado fantástica, y dar paso a Marcos González para que pueda, en este caso, hacer la clausura. Bueno, no soy Marcos, pero bueno, casi nos parecemos y todo. Así, y no anunciaré que no hay ningún coche tapando ningún parking, nada. O sea que tranquilos, vamos a lo bueno. Para empezar, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a los ponentes por todo ese conocimiento que habéis compartido. Gracias a los que os habéis quedado hasta ahora, hemos cumplido con la hora, pero bueno, entendemos que los tipos hay que ir corriendo de uno para otro, pero también os diré que a nivel de seguimiento online hemos superado los 68.000